Bueno, este es un ejercicio el cual nos ha planteado la ingeniera de suministro eléctrico, el cual se basa en los siguientes datos para poder hacer la iluminación de un cuarto en el cual va a estar una máquina transportadora. Bueno, los datos del cuarto son: de largo tiene 8 metros, de ancho tiene 6 y de altura tiene 3. La altura de la máquina va a ser de 0.85 metros. Bueno, lo siguiente será determinar el nivel de iluminación del cuarto. Bueno, donde tenemos el mínimo, que vendría a ser 250 lux, el recomendable, que vendría a ser 300 lux, y el aceptable, que vendría a ser 300 lux. Bueno, estos datos nos vienen planteados en tablas, los cuales los hemos sacado del manual que la ingeniera nos facilitó. Literal 2 dice elección del tipo de lámpara. Bueno, nosotros mediante los cálculos que ya hemos realizado, vamos a necesitar una lámpara fluorescente de 35 a 40 watts. Bueno, el siguiente paso y tercer paso sería la elección del sistema de iluminación. Hemos escogido del documento que la ingeniera nos facilitó de las tipos de iluminación. Bueno, nosotros hemos escogido una iluminación directa, la cual va a ser muy eficiente al momento de aplicarlo en nuestra banda transportadora para obtener una mejor visibilidad de los objetos que se transportan en la banda. Bueno, este es el literal 4 del ejercicio de suministro eléctrico, donde nos dice determinar la altura de suspensión en el cual van a estar suspendidas las lámparas. Bueno, encontramos HS, que sería igual al ancho a la altura por el plano de trabajo. Bueno, entonces HS sería igual a la altura, que sería 3 metros, menos 0.85, que sería PUT, que sería la altura de la máquina. Esto nos daría un resultado de 2.15 metros. Ya. Este es D', distancia vertical de alumbrado del techo. 2.15, que sería el valor de HS, dividido para la constante, que sería 4. Una constante es la que siempre va a permanecer ahí todo en siempre. Esto nos daría un resultado de 0.537 metros. Una vez obtenidos esos datos, pasamos acá a D. Este sería la distancia vertical de alumbrado en el plano útil de trabajo. Entonces, donde sería D sería igual a HS menos D'. Entonces, eso sería igual a 2.15, que sería el valor de HS, menos 0.537 metros, que sería el valor de D'. Esto nos daría 1.613 metros. Esto es lo referente a la pregunta, al literal número 4. Bueno, este es el literal número 5, en el cual nos dice distribución de los aparatos de alumbrado. Bueno, encontramos que E es igual a HS. Esto sería igual a 1.5 estandarizado. Bueno, ¿a qué nos referimos con estandarizado? Que esto ya nos viene en tablas, ya nos viene tabulado. Esto ya es un valor fijo. Ya. Empezamos donde E es igual a la distancia horizontal entre lámparas, y donde E' es la distancia horizontal entre aparatos externos perpendiculares hacia otro. Bueno, una vez ya sabiendo qué significa cada uno de estos, procedemos a hacer los cálculos, donde la distancia horizontal entre lámparas sería igual a el estandarizado multiplicado por HS, que sería 2.15 metros. Esto nos daría un valor de 3.225 metros. Ya. Una vez realizado este cálculo, utilizamos este valor para poder sacar E', que sería igual a E sobre 2. Esto sería igual a 3.225 metros dividido para 2. El valor el cual nos da es 1.612 metros. Esto sería la distribución de aparatos. Como les dije anteriormente, E es la distancia entre lámparas. Entonces este valor es la distancia que hay horizontal entre lámparas, y este valor es la distancia horizontal entre aparatos externos perpendiculares uno de otro. El número mínimo de los aparatos de alumbrado, donde encontramos que N es el número mínimo. Esto sería igual a L, que sería el largo, más E, que sería horizontal, el ancho horizontal de cada lámpara, menos 2E', que sería el ancho perpendicular externo de cada lámpara. Bueno, reemplazamos datos sabiendo que L es 8 más 3,225 metros, que sería el valor de E, menos 2, que sería 2 la constante, por E', que sería 1.612 metros. Todo esto dividido para E, que sería 3,225
25 metros. Esto una vez ya hecho los cálculos nos daría 8.001 dividido para el valor de E, que sería 3.225. Esto nos daría un valor de 2.48. Bueno, como este valor no vamos a encontrar en la vida real, este es un cálculo, se le aproximaría al número que le sigue, que sería 3. Bueno, y como es el número mínimo de aparatos, entonces sería 3 el número de aparatos, los cuales los hemos calculado en este ejercicio. Ya, bueno, aquí también necesitamos el valor de n', el cual sería el ancho más e menos 2, y esto sería multiplicado por e', y todo esto dividido para e. Bueno, aquí como podemos ver está la resolución del ejercicio. En n' nos da 1.81, pero como eso no existe un aparato que tenga un valor de 1.81, no existe, se lo aproxima al siguiente número, que sería 2 aparatos. Bueno, para sacar el número mínimo, esto sería igual a n por n', se multiplicarían los valores de n. 3 por 2, que me daría 6 aparatos. Esos son el número de aparatos que nosotros vamos a utilizar para poder tener un alumbrado excelente en nuestro cuarto donde va a estar nuestra banda transportadora. Bueno, este es el literal 7, nos pide que determinemos el valor de K. Bueno, K sería igual a 2, que es una constante, igual que 8, igual que 10, donde L sería el largo y A sería el ancho, y HS es el valor que calculamos posteriormente. Entonces sería, reemplazando datos, sería 2 por 8 más 8 por 6, que antes sería el largo y el ancho. 10, que sería la constante, y HS, que sería el valor que posteriormente calculamos, que sería 2.15 metros. Ya, esto nos daría unos valores de 16 más 48, todo esto dividido para 21.5. Esto nos da un valor de 2.97 K. ¿Cómo vamos a determinar esto? Dependiendo el tipo de luminaria que hemos escogido. Nosotros escogimos una luminaria directa, en la cual el valor de 2.97 no existe en la tabla, pero se le puede aproximar a 3, que sería el valor de K. Ya. Posteriormente a este valor de K se lo ubicaría en la tabla. Ya. Entonces esto es el valor del... Ya. Una vez ubicado el valor de K, ubicaremos el valor del techo y de la pared, que el valor del techo sería 0.7 y el valor de la pared 0.3. Bueno, aquí hemos determinado los valores de K1, K sub 0 y K. Bueno, con estos valores procedemos a sacar una regla de 3, como lo podemos observar aquí. Y el valor de esta regla de 3 es 0.0548. Este valor lo hemos de necesitar en este valor que es de U. Bueno, esto significa el ángulo de reflexión. Eso sería igual a E, que esta E sería la estandarización de los lúmenes, como ya lo dije anteriormente, el número mínimo, el recomendable y el aceptable. La S vendría a ser la superficie de la cual ya le vamos a calcular, L, que sería una constante, U, como ya les dije, que es 0.0548 por RA. Bueno, vamos a observar, aquí tenemos una vez distribuida cada uno de los literales. Por ejemplo, los 300 lux, que vendría a ser lo aceptable, por 48 metros cuadrados, que sería todo el área del cuarto, porque como sabemos el cuarto tiene una longitud de 8 por 6. Al multiplicar 8 por 6 nos da 48, eso vendría a ser el área en metros cuadrados, por 1.45, que esto ya es estandarizado. Todo esto dividido para U, que vendría a ser 0.0548 por 0.70, que esto también ya viene estandarizado. Esto nos daría un valor de 20.880. Este sería la multiplicación de esto, nos daría 0.03836. Esto nos daría un valor de lúmenes, sería un valor de 544.316.99 lúmenes sobre el metro cuadrado, ya que este sería el ángulo de reflexión. Bueno, aquí como podemos ver, este es el cálculo del número de lúmenes por aparato. Como podemos ver, este es el ángulo de luminosidad sobre
esta constante que sería 65 watts. Esto equivalería a este ángulo que sería 47.50 lux. Esto lo reemplazamos. Este es el ángulo de luminosidad, el cual ya hemos calculado. Lo dividimos y nos da 114.5930. ¿Ya? Aquí, una vez sacados esos datos, los reemplazamos acá en que sería en el número mínimo, que sería esto igual a n dividido para 2. El 114,5930 dividido para 2 se me daría 57.29 lúmenes. Esto, como es un número impar, lo descomponemos en dos números y la multiplicación de esos números nos va a dar el número de aparatos, el cual lo hemos de aplicar en el esquema, el cual lo vamos a presentar posteriormente en el informe, en el cual sería el número de aparatos, los cuales van a ir, las lámparas van a ser unas lámparas dobles con luces de neón, las cuales van a estar instaladas a cierta distancia gracias a los cálculos que hemos realizado. El próximo dato a calcular, el cual sería el ángulo de luminosidad prima. Bueno, esto vendría a darnos en estos siguientes datos, donde sería 12 aparatos por 2 lámparas, todo esto dividido para AP, que sería el número de aparatos. Esto sería igual a 4756 lúmenes sobre aparatos, y una vez realizado todo este procedimiento nos da esta cantidad de lúmenes, que sería, este sería el valor en lúmenes. A reemplazar aquí en el valor de E en la siguiente fórmula, el ángulo de los lúmenes primo por U, que ya lo habíamos calculado, por R, que lo encontramos en las tablas, por S, que es la superficie, y por 1.45, que también lo tenemos estandarizado. Al hacer todo el cálculo correspondiente, nos encontramos que es de 62.94 lux lo que se necesita por lámpara. Bueno, como podemos ver, este es las fórmulas para poder dimensionar de una forma correcta el área donde van a ir las lámparas para poder hacer el esquema. Como sabemos, tenemos el largo y el ancho, y empezamos a aplicar las siguientes fórmulas, que sería tanto E para el E de largo, E' de largo, E del ancho y E' del ancho. Bueno, como podemos observar, ya sabemos que L es el ancho dividido para NL, que sería el ancho. Esto nos daría igual a 1 metro. Y acá, como podemos observar, E' de L es igual a 1 sobre 2. Entonces, esto nos daría 0.50. De la misma manera, lo hacemos acá. Entonces nos da a dimensionar que tendríamos que construir los 8 metros de largo por el ancho, que sería 6, dimensionándolo con estas medidas que nos ha botado las siguientes ecuaciones. Aquí haríamos el cálculo de potencia y energía. Como podemos ver, el cálculo de potencia sería los 48 aparatos por 2 lámparas sobre los aparatos. Esto sería igual a 65 watts sobre lámparas, multiplicado por 1.25, que es la constante, pues nos da 7800 kilowatts. Esto llevado a watts sería 7,8 watts. Y el consumo total de cada lámpara en horas nos daría esto: 28.470 kilowatts sobre horas. Esto sería el consumo. Ingenieros, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Emanuel Figueroa. Voy a dar solución a uno de los ejercicios planteados en nuestro examen integrador de cuarto electromecánica, donde nos pide calcular o hallar la carga eléctrica de cada uno de nuestros elementos en el circuito eléctrico. Bueno, vamos a calcular la carga eléctrica de nuestro motor. Tenemos aquí la fórmula de la carga eléctrica, la cual es intensidad por tiempo. La carga eléctrica viene medida por los coulombs. Tenemos aquí los datos, ya que para la carga eléctrica necesitamos la intensidad y el tiempo. Vamos a ver si tenemos los datos necesarios. Si no, vamos a proceder a calcularlos. En los datos tenemos la potencia del motor, que son 4 caballos de fuerza, lo cual vamos a necesitar transformarlos a watts, que aquí, como pueden ver, son 2984 watts. La intensidad no la poseemos, entonces vamos a proceder a calcularla. El voltaje, debido a que el motor seleccionado es un motor trifásico, va a estar conectado a una fuente de 480 voltios.
Muy bien, utilizando la fórmula de potencia vamos a buscar la intensidad despejando la fórmula, donde intensidad es igual a potencia dividida para el voltaje. Tenemos aquí los datos. Nuestra intensidad es igual a los 2.984 watts divididos para los 480 volts de la fuente, lo que nos va a dar 6.21 amperes de intensidad. Ahora vamos a ver si aún podemos aplicar nuestra fórmula de carga eléctrica, donde la intensidad multiplica el tiempo. Veamos, la intensidad es de 6.21 amperes. ¿Tenemos el tiempo? Aún no tenemos el tiempo. Vamos a proceder a calcular el tiempo, donde tiempo es igual a distancia por velocidad. Tenemos aquí, tiempo es igual a nuestros 5 metros de distancia que tiene la banda o correa que va a deslizar el peso a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener que nuestro tiempo, el tiempo que va a tomar mover esos 150 kilogramos durante 5 metros a la velocidad de 2 metros sobre segundo, es igual a 2.5 segundos. Ahora sí tenemos los datos necesarios para poder aplicar nuestra fórmula de carga eléctrica, donde carga eléctrica es igual a intensidad por tiempo. Tenemos 6.21 amperes por 2.5 segundos, que nos va a resultar en una carga eléctrica de 15.52 coulombs, que es el motor eléctrico y nuestras lámparas. Para las lámparas haremos el mismo proceso. Nuestra fórmula de carga eléctrica Q, que multiplica intensidad por tiempo, vamos a sacar nuestros datos donde tenemos la potencia de cada una de las lámparas fluorescentes, que es de 70 watts, nuestro voltaje a la que va a estar conectado, que es 127 volt de la corriente alterna, y nuestra intensidad. No poseemos nuestra intensidad, entonces vamos a proceder a calcular la intensidad con la fórmula antes vista de potencia. Ya despejada la fórmula, nos dice que intensidad es igual a potencia dividido para voltaje, donde tenemos 70 watts de potencia dividiendo 127 volts. La intensidad es igual a 0.57 amperes. Ahora veamos si podemos aplicar nuestra fórmula de carga eléctrica, donde carga eléctrica es igual a intensidad por tiempo, pero aún el tiempo no lo tenemos, ya que el ejercicio no nos brinda el tiempo. Entonces vamos a tomar un tiempo de referencia de uso o funcionamiento de las lámparas, donde asumimos que las lámparas van a trabajar 4 horas, ya que trabajarían de 6 pm a 10 pm, a partir de las 6 pm donde ya no podemos encontrar la incidencia de la luz solar. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula de carga eléctrica con este tiempo de referencia y nuestra intensidad calculada, donde intensidad multiplica tiempo, siendo 0.55 amperes por 14.400 segundos, que son las 4 horas en unidades de segundo. Y esto nos va a dar 7.920 coulombs. Estos 7.920 coulombs es la carga aproximada eléctrica que va a tener cada uno de nuestros tubos fluorescentes de 70 watts en nuestros paquetes de lámparas para el taller. Ingenieros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jairo Plaza y en este caso vengo a resolver parte de la problemática del examen integrador del primer parcial de cuarto de electromecánica a nivel A. En este caso nos solicita a nosotros hacer el cálculo tanto en rodamientos como en el eje, para saber cuánto va a ser la capacidad que va a tener el rodamiento y cuánto va a ser la parte flectora que va a soportar el eje en base a la carga que va a tener, que es de 1470 newtons. Entonces nosotros como datos tenemos un diámetro del eje de 45 milímetros. Tenemos aquí el rodamiento A y el rodamiento B, que para este caso van a ser las mismas cargas en los dos lados, porque es el mismo eje para los dos. Acá tenemos una fuerza axial que se nos va a hacer 0, porque no tenemos fuerza axial, solamente tenemos la fuerza radial. Por lo cual empezamos el procedimiento, ¿sí? Que la fuerza radial más 0.52 de la fuerza axial. Como la fuerza axial se nos va a hacer 0, esta multiplicación de igual va a ser 0, entonces solamente vamos a mantener el valor que tenemos de 1.47 kilonewtons. Ahora bien, estos dos valores que están aquí son tabulados.
Entonces nosotros tenemos que irnos a una tabla, pero estos valores siempre deben ser mucho mayor a P y a P sub 0, que es el caso que tenemos acá y que lo que hemos calculado. Ahora bien, nos vamos a la parte de la fórmula y la fórmula nos indica que la fuerza axial que divide a la fuerza radial y hacemos la parte matemática, entonces ya reemplazamos los valores de los resultados anteriores que tenemos y nos da que es 0. Y este valor tiene que ser menor o igual a 1.14. Por lo cual, nosotros tenemos que la fuerza axial, para seguir calculando, va a ser multiplicada por la fuerza radial, va a ser multiplicada por la fuerza axial. Estos valores son tabulados. Entonces, esta fuerza de aquí igual se nos va a hacer 0 porque no tenemos una fuerza axial. Entonces, va a ser el mismo valor de fuerza radial, que va a ser 1.47. Ahora, los valores que encontramos tabulados, nosotros ya tenemos cuánto es el diámetro de nuestro eje y con eso nos vamos a dirigir a la parte de lo que es las tablas de, en este caso de SKF, para poder seleccionar nosotros nuestros rodamientos. Y la misma nos va a indicar que tenemos para la parte de la carga dinámica, tenemos 37.7 y para la carga activa tenemos 28. ¿Sí? Entonces nosotros en base a esto de aquí, nosotros vamos a hacer nuestros cálculos. Ahora, para el rodamiento pues dentro de las tablas que nosotros tenemos, nos va a decir que este rodamiento que vamos a seleccionar o que hemos seleccionado, que es este rodamiento que tenemos acá, es un rodamiento que en su parte interna es donde va a entrar el eje del motor y tiene 45 milímetros. Este rodamiento de aquí va a trabajar más o menos hasta 10.000 revoluciones. Entonces es en base a eso que nosotros hemos buscado pues el mejor rodamiento para poderlo trabajar. Estos rodamientos pueden ser trabajados en tándem, cara con cara o espalda con espalda. Depende en este caso la aplicación para que se las vaya a utilizar. Como ya hemos visto, el resultado o la carga que nosotros tenemos para nuestros rodamientos es literalmente baja, por lo que nosotros tenemos que buscar un rodamiento pues que no sea demasiado sobredimensionado para lo que vamos a trabajar, que en este caso es la banda transportadora. Ahora bien, tenemos la vida útil del rodamiento también, porque en muchas ocasiones se lo hace empíricamente, pero en este caso nosotros vamos a hacer el cálculo de la vida útil del rodamiento y acá tenemos la fórmula. Entonces nosotros, este C que está aquí, es este C que hemos encontrado aquí tabulado, que es de la carga dinámica. Entonces ahora nosotros vamos solamente vamos a reemplazar valor. Este valor que tenemos aquí ya lo encontramos tabulado. Ahora lo único que hacemos es poner por la P que nosotros ya habíamos buscado, que es la carga que está ejerciendo sobre el rodamiento. Y nos da que nosotros tenemos aquí tenemos 25.64 millones sobre revoluciones. ¿Sí? Esto es en millones millones de revoluciones a la vida útil, o sea, cuando ya en realidad cumpla 25.64 millones sobre revoluciones, toca hacer un mantenimiento o toca hacer un reemplazo de estos rodamientos de aquí. Ahora bien, nosotros nos fijamos que tenemos cargas en todo el eje. Vamos a tener carga en todo el eje, en este eje que tenemos en la parte de aquí. Este es donde va a estar montada la banda transportadora. Entonces nosotros vamos a tener una carga distribuida en todo el eje y igual vamos a tener dos cargas puntuales, que es en la parte del rodamiento y en las dos partes de los rodamientos, tanto en A como en B. Es por eso que hemos puesto aquí el eje y los dos puntos de apoyo que nosotros tenemos aquí, que van a simular la parte de lo que es los dos rodamientos. A continuación vamos a proseguir con lo que es el cálculo ya en horas para nuestro rodamiento. Continuando con nuestro video, nosotros tenemos pues la vida útil de los rodamientos. Anteriormente ya buscamos la vida útil del rodamiento en millones con revoluciones, que fue un resultado de 25.64 millones por revoluciones. Ahora vamos a buscar este mantenimiento en horas. Entonces nosotros tenemos nuestra fórmula aquí que nos dice que es 10 elevado a la sexta sobre 60, que es la constante, por n, que es las revoluciones con las que está trabajando el motor, por el resultado que nosotros ya buscamos, que es en millones por revoluciones.
Entonces hacemos nuestro cálculo matemático y nos va a arrojar un resultado que es 233 horas. O sea, 234 ya redondeando. Entonces a estas horas nosotros vamos a tener que hacer ya el mantenimiento o el reemplazo de los rodamientos que estamos utilizando. Ahora, bien, nosotros en el inicio del video no pudimos o no hicimos tantos cálculos, ya que gracias a los programas o los software con los que ya se cuentan, nosotros fácilmente podemos ubicar ya lo que es el torque, lo que es la rotación, y podemos simular incluso todos los valores que nosotros vamos a utilizar. Si nos vamos a este lado acá, vamos a tener los HPs, de igual vamos a tener cuántas libras estamos estamos ejerciendo la fuerza sobre los rodamientos, y nosotros pues vamos a tener una presión o una presión de entrada, y vamos a tener el output, unos valores de salida, que sería el torque de salida. Al igual que vamos a ver en la parte del eje, que tenemos pues los valores máximos, los valores los momentos máximos, que en este caso vemos tanto para esta esquina como para la esquina de acá, vemos los valores máximos. Además que también vemos pues también en la parte donde podemos ver el diagrama a su parte hasta donde pues llegan estos valores. Y nosotros también, tanto para, como ya explicamos, tanto en X como en Y, vamos a ver las reacciones, que son las mismas, ya que estamos utilizando las mismas medidas para los dos ejes. Continuando con nuestro video, nosotros ya en los videos anteriores ya hicimos de que ya buscamos toda la parte de lo que era la selección de los rodamientos, y en el planteamiento de la problemática que tenemos dice que después de buscar el rodamiento se tome en consideración y se pueda justificar el eje para el cual se seleccionó el rodamiento. Entonces nosotros hemos dado unos valores aproximados para poder sacar el valor. Tenemos 4 pulgadas para el diámetro mayor, que es de mayúscula, y para el diámetro menor, que es de minúscula, tenemos 1.77 pulgadas. Bien, ahora nosotros empezamos empezamos sacando el torque, ¿sí? Y ya tenemos la fórmula de torque, que es potencia que divide a 2pi por frecuencia. Ahora bien, para cálculos y matemáticos y poder simplificar nosotros la parte de las unidades, entonces la frecuencia la hemos llevado a una unidad donde se pueda simplificar este segundo de aquí con este segundo de acá. Ahora, del torque nosotros vamos a tener este resultado de aquí, que nos va a dar en libras pulgadas. Bien, el eje con el que nosotros hemos seleccionado es un eje SAE 1020, que este eje de aquí nos dice que tiene 35.000 libras pulgadas, lo que soporta, ¿no? Su punto de fluencia. Ahora, continuando con el ejercicio, nosotros vamos a sacar la parte de J, porque es un valor que nos va a pedir en la parte del tau máximo, el tau máximo calculado. Entonces nosotros vamos a hacer que J es igual a 1/2 por pi por c a la cuarta. Entonces este c es el c del diámetro menor de nuestro eje, que es el que tenemos aquí, de 1.77. Ahora nosotros procedemos a hacer la parte matemática y vamos a tener como resultado 0.96 pulgadas a la cuarta, y vamos a hacer la fórmula del tau máximo calculado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a resolver la parte matemática y vamos a tener nosotros acá un resultado. Este es el resultado que nos dio para poder buscar C. En la parte de acá abajo ya nos pide buscar C, y entonces C es igual a tau máximo que multiplica J, que es el valor que ya encontramos en la parte de arriba, y K por T. Entonces esta K es un valor, es una incógnita nueva que nosotros tenemos. ¿Cómo encontramos K? Nosotros tenemos que irnos hay una tabla donde ya nos indica ciertos valores o ciertos parámetros. Entonces nosotros tenemos que hacer la división entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Entonces eso nos va a dar un resultado. Entonces ese es el resultado, en este caso se podría decir, de la curva donde va a converger las dos líneas. Ahora, para la parte de acá abajo, para la parte de las X, si se podría decir, vamos a hacer la R sobre D. ¿Qué es R? R es el chaflán que tiene en la parte de aquí, en la parte donde está
donde está el diámetro menor. Entonces hacemos ese cálculo y nos va a dar que K nos da a 1.28, entonces justamente donde se convergen en la parte de 0.20 y nos converge con la línea de 2. Entonces hacemos la conversión donde convergen y vamos a tener el valor de K, que es el valor que nosotros vamos a representar aquí abajo. Ahora realizamos la parte matemática y podemos ver claramente que nos da 0.88 pulgadas. Que entonces dice que C es igual a 2 veces el diámetro, para el diámetro pequeño, y para el diámetro mayor o el diámetro grande es 4 veces el diámetro. Entonces claramente podemos ver que nos dio 1.77, nos dio exactamente para el diámetro menor. Para el diámetro mayor nos dio 3.52, que si nos ponemos a ver es un diámetro bastante acercado a los valores que nosotros ya pusimos en un inicio. Eso es todo en cuanto a la selección del rodamiento y a la selección del eje. Saludos ingenieros, a continuación el esquema del circuito de potencia y circuito de mando de nuestro motor que nosotros hemos elegido para la banda transportadora, el cual está pedido en el literal del examen del primer parcial de cuarto nivel para la especialidad de electromecánica. Soy Alexander Paz y procedo a explicar el circuito. Tenemos un motor trifásico, el cual posee un disyuntor, tiene un contactor y un relé térmico de protección. En el circuito de mando tenemos las botoneras, tenemos la parte del relé térmico del accionamiento del normalmente cerrado y normalmente abierto que posee. Tiene también una luz piloto que se activa al momento que hay una falla de color rojo. Tenemos el switch o el pulsador normalmente cerrado, el cual va a estar el cual nos va a permitir abrir el circuito cuando ya no queramos utilizar, es decir, cuando ya apaguemos nuestra banda transportadora. Tenemos el switch que está conectado a la parte del accionamiento de la bobina del contactor, y la bobina del contactor se encuentra en este sitio, el cual está indicando una luz piloto de color verde al momento de activar. Entonces nosotros vamos a hacer la simulación en el cual tenemos que activar nuestro disyuntor. Activamos el disyuntor o sería el breaker térmico. Activamos el disyuntor y activamos nuestro switch y encendemos. Al momento que nosotros accionamos el switch o el pulsador, enclava lo que es el contactor, se cierra en esta parte, se cierra acá, la bobina se activa y nuestra luz piloto de color verde se acciona. Ahora, en el momento que haya una falla, que la vamos a simular, se abre nuestro relé térmico y nos indica la luz piloto de color rojo que hay una falla. Esto es en cuanto al circuito de mando y el circuito de potencia. A continuación de nuestro esquema, nosotros hemos elegido mediante el catálogo de la marca Schneider los elementos de protección para nuestro circuito del motor con la banda transportadora. Entonces tenemos como nuestro disyuntor o como la protección magnetotérmica, tenemos al modelo IC60N, la cual según la especificación del catálogo es A9F15-370, que corresponde al modelo IC60N, que según el catálogo se refleja aquí mediante la designación de su serie. Entonces es el disyuntor, la parte de aquí lo que hemos elegido, esta parte viene a estar enumerada de esa forma según A9, debido a lo que es la serie ACTI9, que son A9 y corresponde a la parte de IC60. Entonces designada con la letra F, es de 3 polos 3, y esta, según nuestros requerimientos, que íbamos a tener un consumo de unos 6 amperios, entonces entra en el calibre de 0.5 a 63 amperios, lo cual es el código número 70, que es el último número. Cumple con todas las especificaciones en cuanto a temperatura, a voltajes, que va a ser alimentado. Nuestro circuito va a ser alimentado de una forma trifásica. Entonces en el esquema unifilar
tenemos que va a ser accionado con 110 esta parte. Este protector magnetotérmico o disyuntor cumple con el amperaje y su voltaje 440 voltios, que es una red trifásica. Va desde 6 amperios hasta los 25 amperios, según lo que se maneje. Entonces cumple con todos los requerimientos y es de IP20. Para la parte del interruptor de control de potencia, que viene a ser este botón de aquí, hemos elegido, según el catálogo, el A9S11891, que se encuentra aquí, que eso es para 7.5 amperios. Como nosotros vamos a manejar 6 amperios, entonces está dentro de las especificaciones técnicas. También trabaja a una temperatura de referencia de 20 grados, que es la mínima. Entonces nosotros, por estar en la Amazonía, nuestra temperatura promedio es de entre 27 grados la mínima y la máxima suele ser entre 35. Cumple con esos requerimientos. En el relé de control, esta parte de aquí, nosotros hemos elegido un relé para el control de las fases, el cual por catálogo es el A9E21180. Cumple con los valores de tensión, la energización, cumple también que se maneja entre 50 y 60 Hz y es apropiado para las temperaturas que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro taller con nuestro motor. Tiene la tensión de alimentación de 400 voltios, un más o menos 15%, que puede ser la variación, y de esto se va a encargar de controlar que no haya un desbalance de fases para que no haya un posible cortocircuito por un desbalance. Además, hemos usado las luces piloto de color verde, en la cual va a indicar el accionamiento de nuestro equipo. Como vimos hace unos instantes en la simulación, esta botonera verde, esta luz piloto, es la que se va a activar aquí, y cuando nosotros tengamos un cortocircuito se va a activar la luz piloto roja, la cual está designada aquí. Son luces piloto que funcionan a 110 voltios. La botonera, de igual manera, para el accionamiento para corrida, para hacer el run de nuestro motor, tenemos la botonera verde, la cual está aquí, y la cual va a hacer que funcione nuestro circuito de motor, que nuestro motor empiece a girar de esta forma. Activamos la botonera, la luz piloto se enciende. Ahora, para nosotros hacer la parada, tenemos la botonera roja, la cual va a detener todo el movimiento de nuestro motor. Las especificaciones técnicas de estas luces piloto y de estos botones y de estas botoneras están dentro de estas direcciones que van a estar adjuntas dentro de nuestro informe. Cabe recalcar que son las apropiadas, ya que van a trabajar con los voltajes de 110 de la activación de nuestro circuito de mando. Eso es en cuanto a las protecciones que se tiene para nuestro motor. Además, aquí se adjuntan los esquemas eléctricos tanto de circuito de potencia y de mando. Para poder hacer nuestra selección de los materiales de protección, de nuestros elementos de protección para nuestro circuito, hemos considerado todas las variables que se nos ha explicado en la materia correspondiente, en la cual hemos considerado los niveles de amperaje que manejan, niveles de voltaje a los que van a funcionar y que están diseñados, también las temperaturas mínimas, lo que trabajan algunos equipos están diseñados para trabajar a cierta altitud o a cierto nivel del mar. Entonces nosotros, por estar en una zona oriente, entramos dentro de los parámetros de los cuales hemos elegido a estos elementos de protección. Eso es todo en cuanto a la selección de los elementos para protección de nuestro sistema eléctrico. Gracias.